Muchísimas gracias y así será. Vamos a hablar de este tema, vamos a darle profundidad a esta situación, a esta zozobra en la población de la costa caribe del territorio colombiano. Quiero darle la bienvenida a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un saludo a toda Latinoamérica y muy amable por la invitación. Muchas gracias. Amable usted por estos minutos y precisamente quiero comenzar por allí. Hay zozobra, hay pánico en la población civil que no sabe qué esperar. Simplemente lo decía uno de los testimonios. Íbamos en una fila de carros, en un tránsito o un tráfico que podría estar bloqueado y el señor dice no sabía que era la guerrilla que estaba atacando de nuevo. ¿Cómo puede vivir una población si cuando se hace un llamado a la paz, cuando se busca que continúe un diálogo en el momento suspendido, en el momento en el aire, ocurren cosas como esta? Mire, a ver, rápidamente hay tres grandes respuestas a esto. Por un lado, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, o el ELN, es un proceso de paz que está agonizando. Cada parte le echa la culpa a la otra, pero lo cierto es que el proceso de paz está agonizando. Y lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, esto pues ocurrió en una vía principal y por eso tiene el impacto que tiene mediáticamente, pero hemos tenido 8 ataques a la infraestructura petrolera las últimas 3 semanas, otra serie de acciones. Así que ya, como el proceso está languideciendo, el ELN está lanzando una ofensiva. 2, en esa zona del sur del Cesar, que es cerca a una región del Catatumbo que limita con Venezuela, hay una verdadera guerra entre esta guerrilla y una estructura criminal que se hace llamar el EPL o Pelusos. Y esa guerra está llevando en muchos casos a que los niveles de violencia se incrementen. Solo la semana pasada tuvimos casi 300 desplazamientos en el municipio de Acarí, muy cercano a la zona donde ocurrió la quema de este transporte. Y lo tercero es que lamentablemente desde que las FARC dejaron las armas, se salen de ese territorio, lo que hemos visto es que el ELN está ocupando esa zona del sur del Cesar. Y esas son las tres explicaciones que hay a este problema que tenemos. Eso significa entonces que cobra fuerza este grupo, eso significa que ahora no solo va a tener el control, digamos, de esas zonas en cuanto a las acciones delictivas que ya tenía, sino que va a tomar lo que otros dejaron, en este caso la FARC. Sí, a ver, en general las FARC en su momento llegaron a operar en 242 municipios de 1.122 que tiene el país. De esos hoy 72 han sido copados por otras organizaciones criminales o grupos armados ilegales. En el caso del Catatumbo y del sur del Cesar ha sido el ELN. Hay otras zonas que las ha tomado grupos post-desmovilización paramilitar y en otras zonas están las famosas disidencias de las FARC. O sea, son un grupo de 72 municipios. Pero la zona que nos referimos, en el sur del Cesar y en el Catatumbo, ha sido el ELN el que se ha expandido. Usted dice languidece, usted dice agoniza, está por dejar de existir lo que quedaba de la administración anterior que llevaba adelante un diálogo con la guerrilla del ELN, para la que el nuevo gobierno el 7 de agosto pasado dijo que en 30 días iba a tener una evaluación. Su evaluación fue: no más actos delictivos y liberen a todos los secuestrados. Ninguna de las dos anteriores se cumplió. Yo le pregunto, ¿entonces ahora qué? A ver, esa es una pregunta muy compleja, pero a ver, respondámosla de estas dos formas. Lo primero es que el proceso de paz venía, digamos, muy complicado también desde la última etapa de Juan Manuel Santos, y en particular porque el ELN decía que el gobierno no le estaba cumpliendo a las FARC y que por tanto a ellos tampoco le iba a cumplir. Por otro lado, el nuevo gobierno lo que ha puesto son 3 condiciones. Una, liberación de todos los secuestrados. En este momento hay 12 sobre los que no hay razón. Habían 20, el ELN ya liberó 8, quedan 12. 2, no más acciones, hostilidades que le llaman, no solo cese al fuego, sino hostilidades, lo cual podría significar temas de extorsión o temas de cobro de vacunas, etc. Y lo tercero, una preconcentración. La última condición de la preconcentración realmente es inviable porque ningún grupo se va a concentrar antes de negociar la paz. Así que por un lado, el ELN lo que dice es que el gobierno no cumple, que ellos no tienen ninguna motivación, y por otro lado el gobierno ha puesto 3 condiciones, 2 digamos posibles, pero hay una tercera muy complicada que hacen que realmente sea inviable la negociación. En todo caso, y esto es lo segundo, muchos sectores de la comunidad internacional, la sociedad civil colombiana, están intentando rescatar este proceso porque en la vida real
en el año 2017, entre octubre y diciembre, se vivió un cese al fuego y fue muy benéfico. Por ejemplo, la infraestructura petrolera no sufrió ningún ataque y hoy, como están los precios del petróleo, estos ataques dañan no solo el medio ambiente, sino el presupuesto nacional. Así que hasta los empresarios petroleros están pidiendo que continúe el diálogo, pero las condiciones son muy complicadas. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Esa es la pregunta. Y usted hablaba de dos posiciones que parecieran intransigentes, la de la guerrilla y la del gobierno. Precisamente, el presidente colombiano Iván Duque está en París, allá está participando en algunas actividades por el fin de la Primera Guerra Mundial. Desde la capital de Francia, él volvió a advertir a los guerrilleros del ELN que están en Cuba sin autorización, que deben entregarse. Incluso dijo, deben hacerse efectivas las órdenes de captura en contra de esos cabecillas del grupo subversivo. Y ha dicho, los ataques del viernes, los ataques que se vienen repitiendo, ponen una piedra de tranca a los diálogos. Juan Pablo López es nuestro enviado especial a la capital francesa. Él nos envió este reporte, luego Ariel seguimos conversando. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos desde las calles de París con lluvia a esta hora. El presidente Iván Duque, el presidente de los colombianos, llegó hasta esta ciudad para participar en varios eventos conmemorativos al armisticio, los 100 años, que dieron como final a la Primera Guerra Mundial y además también en otras reuniones que tienen que ver con la UNESCO, con la OCDE, por ejemplo, será la primera vez que un presidente colombiano se dirija al Consejo de la OCDE y además algunas reuniones bilaterales. También el presidente Iván Duque va a participar en algunos eventos que tienen que ver con economía, con contribuciones que quieren hacer algunos empresarios franceses también a la economía colombiana. Pero a su llegada aquí al aeropuerto de Orly en Francia, pues el presidente Iván Duque se refirió al ELN, la guerrilla del ELN, con quien sostiene desde hace algunos meses una negociación que está suspendida por este gobierno justo hasta que se den algunas muestras de buena voluntad, lo ha dicho el gobierno del presidente Iván Duque reiterativamente, que liberen a todos los secuestrados y que terminen los actos terroristas. Lo que dijo el presidente Iván Duque a su llegada a París. El presidente Iván Duque cuestionó la supuesta intención de paz del ELN mientras siguen cometiendo actos terroristas. Yo reitero lo que he dicho tantas veces, si el ELN quiere hablar de paz, bienvenido, si libera a todos los secuestrados y si le pone fin a los actos criminales. Cada vez que produce un acto criminal el ELN se aleja mucho más de cualquier posibilidad de conversación. Aseguró que el gobierno insistirá en la desmovilización individual de los integrantes del ELN y pidió la captura de los cabecillas que tengan circular de Interpol. Nosotros ya hemos venido haciendo expresiones a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Fiscalía. Las personas que tienen circular roja, que no estaban autorizadas para estar allá, tienen que ser entregadas a las autoridades. Condenó los últimos actos terroristas en el país. Si ellos quieren persistir en esta escalada de ataques a la infraestructura, de intimidación, de secuestros, lo único que va a recibir de parte del Estado es toda la capacidad ofensiva, disuasiva y llevarlos al Poder Judicial para que respondan por sus crímenes. El presidente reiteró que el Estado no permitirá chantajes ni presiones de grupos armados y pidió la liberación de todos los secuestrados. Y el tema de las órdenes de captura es de vital importancia, toda vez que se ha conocido que algunos jefes de esa guerrilla, estamos hablando de Gavino, por ejemplo, que tiene circular roja de Interpol, que estaría en Cuba haciéndose tratamientos médicos, pero que no haría parte del equipo negociador que tienen las órdenes de captura suspendidas. Esto es, el presidente Iván Duque le está pidiendo a los países que tienen convenio con Interpol, incluyendo a Cuba, que entreguen a esta persona a las autoridades y que se capture inmediatamente. Más adelante el presidente Iván Duque va a participar también en los actos conmemorativos de los 100 años del armisticio que terminó con la Primera Guerra Mundial. Lo hará junto con otros 60 jefes de Estado que hacen presencia aquí en París. Y más adelante también estará reunido mañana, por ejemplo, con la UNESCO y también con miembros de la OCDE. Les estaremos entregando todos los detalles aquí en NTN 24. Desde París, en Francia, Juan Pablo López, un saludo. Muchísimas gracias, Juan. Y vamos a retomar con Ariel Ávila, con quien veníamos conversando de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia. Y yo quería que escucháramos al presidente para volver a ese punto en el que usted hablaba, el punto de la tranca. ¿Quién cede? ¿Quién no cede? La guerrilla espera una buena voluntad del gobierno. El gobierno le ha dicho que como punto principal está el cese de las hostilidades y la liberación de los secuestrados. Y a fin de cuentas, en el medio, la población civil, que como este fin de semana lo hemos visto y como ha ocurrido, nos lo decía Ariel,
en distintas regiones del país siguen ocurriendo actos de violencia. Hombre, mire, yo en este punto la comunidad internacional y algunos amigos del proceso de paz están manejando dos grandes opciones. La primera opción es que Venezuela tiene que salir de este proceso de paz. El gobierno ya ha dicho que no continúa, esto hay que dialogarlo en la mesa, pero España, con el presidente Pedro Sánchez, ha mostrado su disposición para ingresar al proceso de paz. Entonces sería sacar a Venezuela, ingresar a España y luego sacar de pronto a Brasil o Chile e intentar ingresar a México para que el próximo ciclo de negociación sea ahí. Se está manejando esa opción. Dos, y además se está manejando la opción de que el ELN libere, de los 12 secuestrados, el ELN ha dicho que tiene 2, de los otros 10 no hay razón. Entonces, que al menos libere estos 2 y que en un plazo de 3 meses se cree una comisión de ambas partes para que dé cuenta de qué pasó con esos secuestrados. Hay gente que está secuestrada desde el año 2002 y que con eso se arranquen las negociaciones. Pero en la vida real, aunque en eso estoy yo, digamos, muchos estamos intentando salvar este proceso, hay que decir que está muy complicado. El tema Venezuela, Ariel, usted lo mencionaba y precisamente hacia allí quería girar con esta última parte de la entrevista. Sacar a Venezuela del grupo que apoya como mediador en el proceso. Dijo recién el presidente Maduro, creo que fue el viernes o el jueves, que él llamaba a que continuaran las negociaciones y que él insistía en ser mediador. Pero, como telón de fondo, el ELN, según denuncias de diputados opositores en Venezuela, actuando, fortaleciéndose y apoyado y amparado por el régimen de Nicolás Maduro. Mira, yo lo que te digo es que la frontera entre Colombia y Venezuela son 2.200 kilómetros. Es una frontera que es manejada literalmente por la ilegalidad y por el crimen. En la zona de Arauca, que es la zona de Apure, en el Nula venezolano y parte del Amazonas, donde ocurrió la muerte de estos 3 militares y 10 resultaron heridos de la Guardia Nacional Venezolana, y en la zona del Catatumbo, eso lo maneja la guerrilla del ELN. Luego, en la zona metropolitana del norte de Santander, que es la misma de Táchira y parte del Zulia, lo maneja un grupo post-desmovilización paramilitar que se llama el Clan del Golfo. Por ahí entra todo el contrabando de gasolina hacia Colombia y sale todas las cargas, sale más o menos el 13% del total de la cocaína colombiana, sale por la frontera con Venezuela. Es una frontera tomada por la ilegalidad, digamos, y el desgobierno del lado venezolano es increíble. En Colombia se ha mejorado mucho en la seguridad territorial, pero nos falta muchísimo. Así que, desafortunadamente, en la medida que estos dos estados no se hablen, porque la desconfianza es muy grande, en la medida que no se combata la corrupción, y en la medida que no hayan planes militares serios en esas zonas de frontera, pues va a seguir administrada por la ilegalidad. Realmente esto es un gran lío lo que tenemos en esa zona. Y donde ocurrió la muerte de estos militares, allá actúa el ELN, particularmente una estructura que se llama el Frente Domingo Laín, que es el mismo que ha atentado contra la infraestructura petrolera colombiana. En definitiva, me tomo solo 30 segundos más para consultarle. ¿El desgobierno en Venezuela, lo llama usted, no es entonces complicidad? Mira, yo creo que el tema es mucho más complejo que una simple complicidad. Yo lo que siento es que el crimen se ha tomado gran parte de las instituciones fronterizas, no solo el ELN, también redes del cartel del narcotráfico, redes de tráfico de gasolina. O sea, es un tema de que literalmente hay estructuras mafiosas infiltradas en el Estado. Entonces, el tema no es solo, si fuera complicidad, ok, bueno, tú lo puedes resolver, pero aquí el problema es que están infiltradas todas las instituciones, y no solo por el ELN, sino por varios grupos criminales. Entonces, es un problema realmente muy delicado y que no se resume en la palabra complicidad. Hay una cooptación criminal de instituciones del Estado. Y sobre ello vamos a poder hablar seguramente en próximas oportunidades. Quiero agradecer a Ariel Ávila, es quien nos ha acompañado para hablar de este tema. Él forma parte de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia y tratar de ir al menos por una de las aristas de este tema tan complejo. Gracias, Ariel, por estar con nosotros aquí en La Tarde Fin de Semana. Un abrazo, mil gracias. Y hablamos de